Luego de las ampollas la piel se queda expuesta. Tenemos el síndrome de shock tóxico también, como sentados en la afectación de la piel. Bueno, justamente en la diapositiva anterior les mencioné algunas infecciones, ¿no? Y también hay otras que, si bien es cierto, no lo hemos visto en teoría, lo hemos visto en práctica. Teníamos a celulitis también, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos visto a forúnculo, impétigo en la diapositiva anterior, pero también tenemos celulitis, infecciones a partir de quemaduras, también heridas traumáticas o heridas postquirúrgicas también pueden, en estas heridas también se puede producir una infección por estafilococcus aureus, ¿no? Debido a la invasión de este microorganismo. Asimismo, no solamente se producen infecciones por Staphylococcus aureus producida por la invasión, sino también por las toxinas que esta bacteria produce, ¿no? Habíamos hablado que entre sus factores de virulencia, bueno, teníamos toxinas. Y haciendo un paréntesis aquí a lo que es infecciones a nivel de la piel, también hay toxinas, ¿no?, de Staphylococcus aureus que producen algunas intoxicaciones alimentarias, ¿no? Tenemos aquí a 5 enterotoxinas, A, B, C, D y E. Y esto básicamente va a producir una infección a nivel gastrointestinal. También, si ustedes recordarán, ¿no?, cuando hemos visto infecciones por infecciones gastrointestinales, en la parte práctica, creo que se llama un poco rápido, pero sí, que Staphylococcus aureus también puede producir, ¿no?, algunas infecciones diarreicas, justamente por causa de sus toxinas, ¿no?, toxinas enterotoxinas. Bueno, entonces ya que hemos hecho este paréntesis porque estamos hablando de piel, también hay otras toxinas que sí causan infecciones a nivel de la piel, y ahí es donde se produce el síndrome de piel escarlata, ¿no? Tenemos la toxina exfoliativa A y B, y también en el síndrome de shock tóxico tenemos algunas toxinas que acaban produciendo de alta bomba, erupciones cutáneas. Aquí, esta imagen que observamos aquí es de un artículo que es extraído de un artículo, donde, por ejemplo, se abordan dos pacientes con dos dolencias, ¿no? Tenemos pacientes con dermatitis atópica. Estos pacientes con dermatitis atópica se caracterizan por tener una barrera cutánea comprometida, por su misma dolencia, ¿no?, por la misma enfermedad que tienen, ¿no? Entonces tienen una barrera cutánea comprometida y una respuesta inmune alterada. ¿A qué me refiero? Que en estos pacientes se observa una mayor colonización de Staphylococcus aureus en la piel. Esto posiblemente se deba a la disminución de péptidos antimicrobianos. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de pacientes producen, ¿no?, menos péptidos antimicrobianos, y por consiguiente van a ser más susceptibles a infecciones por Staphylococcus aureus. Sabemos, ¿no?, que los péptidos antimicrobianos tienen una función, hacer frente, ¿no?, a este tipo de bacterias. Por otro lado, tenemos otro tipo de pacientes que sufren de psoriasis. Y en estos casos, en pacientes con psoriasis, sabemos que la psoriasis es una enfermedad autoinmune, ¿no? Aquí es todo lo contrario. Mientras que en los pacientes con dermatitis atópica, células como producían pocos péptidos antimicrobianos, aquí en este tipo de pacientes con psoriasis hay una sobreproducción de péptidos antimicrobianos. Todo lo contrario a los primeros pacientes que habíamos comentado, ¿no? Entonces, esta sobreproducción de péptidos antimicrobianos va a producir una inflamación crónica. Bien, ¿no? Entonces, sus síntomas cutáneos son característicos de esta enfermedad producida por Staphylococcus aureus. Bueno, en este cuadro, por ejemplo, vemos algunos defectos que puedan aquí en este cuadro, o para no distraigamos,
En este cuadro podemos observar algunos defectos que se pueden producir en los neutrófilos, en los linfocitos T, y que, bueno, estos defectos, ¿no? Estas alteraciones tanto en los neutrófilos y en los linfocitos T pueden estar asociados a infecciones de la piel por Staphylococcus aureus. Aquí vemos con respecto a los neutrófilos, ¿no? Pacientes con neutropenia, ya sea una neutropenia congénita o pacientes que están llevando un tratamiento, por ejemplo, quimioterapia, estos pacientes, los niveles de neutrófilos disminuyen, ¿no? Entonces, ¿y qué impacto tienen en todo caso? Bueno, como sabemos, los neutrófilos son células importantes en la defensa o en la respuesta inmune innata. Estos pacientes que tienen bajos niveles de neutrófilos acaban también siendo algo, ¿no?, de infecciones a nivel de piel por Staphylococcus aureus. Si también, por ejemplo, tenemos otros defectos, ¿no? Porque puede haber defectos a nivel de neutrófilos, a la vez de neutropenia, puede haber aquí lo llaman como deficiencia de estallido oxidativo. Y aquí se refiere exactamente a esta deficiencia de estallido oxidativo. Se refiere cuando hay falla en la producción de especies reactivas de oxígeno. ¿Recuerdan esta sigla ROS, especies reactivas de oxígeno? ¿No? Y las especies reactivas de oxígeno, por ejemplo, son producidas por los neutrófilos, ¿no? Cuando se forma el fagolisosoma, lo recordé en nuestras clases anteriores, ¿no? Cuando, por ejemplo, el neutrófilo fagocita a un patógeno, una bacteria, ¿no? Y en el interior del neutrófilo se forma este fagosoma, donde se encuentra la bacteria, se une a un lisosoma y se forma el fagolisosoma. Luego esta bacteria es destruida dentro del fagolisosoma debido a la producción de varias moléculas, entre ellas las especies reactivas de oxígeno. Importante recordar. Entonces, aquí cuando hay un defecto en la formación de especies reactivas de oxígeno, también la persona o el paciente es más propenso a poder adquirir, ¿no?, algún tipo de infección en piel producida por Staphylococcus aureus. Entonces, estos defectos, ya sean a nivel de los neutrófilos, ya sean a nivel de los linfocitos T, sí dejan a la persona más vulnerable para adquirir, como les decía, alguna infección a nivel cutáneo por Staphylococcus aureus. Recordemos, ¿no?, que los neutrófilos, como les decía, son parte de la respuesta inmunitaria. En el caso de los linfocitos T, y también con la de la inmune adaptativa. Entonces, aquí te muestran diferentes defectos que puedan haber, ¿no? Cuando hay ineficiencia también en la quimiotaxis, ¿no? Me refiero a la incapacidad de los neutrófilos para moverse hacia el sitio de la infección. También puede haber una incapacidad por parte de los neutrófilos de moverse, de ser reclutados cuando están siendo llamados al sitio de la infección. También puede haber algunas alteraciones en el cuerpo. Todo esto acaba, como les dije, haciendo al paciente más susceptible a este tipo de infecciones. Aquí en esta imagen podemos observar aquí en esta imagen podemos ver la respuesta inmune cutánea mediada por interleucina 1. Aquí podemos observar bueno, en este caso Staphylococcus aureus ingresa, ¿no?, consigue ingresar a la piel, consigue llegar inclusive hasta la dermis. En este nivel sabemos que encontramos células inmunes como macrófagos, ¿no? Y estas bacterias, ¿no?, van a ser reconocidas por los receptores TLR2. Estos TLR2 no solamente se pueden encontrar en la superficie de las células, también lo podemos encontrar en el interior celular, también lo podemos encontrar en la superficie de células inmunes como macrófagos, como neutrófilos, también estos receptores, por ejemplo, tipo TOR, estamos hablando más de los TLR. Bueno, entonces, ante la invasión de Staphylococcus aureus, ¿no?, en la piel, estos van a ser reconocidos por los TLR de macrófagos. Entonces, una vez que hay este reconocimiento del receptor que reconoce a la bacteria, estos macrófagos en este caso se activan, van a producir, ¿no?, interleucinas. Estas interleucinas
van a activar al NFKB, que es un factor nuclear, un factor de transcripción. Este factor de transcripción, ¿no? Posteriormente va a activar la producción de péptidos antimicrobianos, nuevamente, ¿no? Hablamos de los péptidos antimicrobianos y tienen una función los péptidos antimicrobianos, eliminar a las bacterias, ¿no? Asimismo, así como se producen también péptidos antimicrobianos, también se van a producir citocinas, quimiosinas, que van a reclutar ¿a quién? A los neutrófilos. Los van a reclutar desde la sangre hacia el sitio de infección, donde están las bacterias. Entonces los reclutan con la finalidad de posteriormente también acabar con las bacterias, ¿no? Eliminar a las bacterias. Entonces vemos cómo esta interleucina 1, que puede ser 1 alfa o 1 beta, ¿no? Median la respuesta inmune cutánea. Y no solamente la interleucina 1, en la siguiente diapositiva vamos a hablar también la interleucina 17. Aquí tenemos a la interleucina 17 que también va a mediar la respuesta inmune cutánea contra Staphylococcus aureus. Igualmente vemos cómo la bacteria ingresa, ¿no? A la piel. Esta va a ser reconocida por receptores TLR que se encuentran en macrófagos, en células dendríticas. Estas células se activan y producen interleucinas, ¿no? Estas interleucinas, que al fin y al cabo son citocinas, si hablamos de forma muy general, estas citocinas van a activar a diferentes células, los linfocitos TH17, los linfocitos T de la gamma, las células naturales, las activan. Y una vez que están activadas, estas células también, ¿no? Van a secretar esta interleucina, la IL-17. Entonces, esta interleucina IL-17 va a producir una serie de señales, ¿no? Por ejemplo, va a activar a este receptor, ¿no? Va a activar este receptor y este receptor también va a activar la producción de quimiosinas, de citocinas, ¿no? Igualmente, aquí es algo medio repetitivo comparado con lo anterior. Estas quimiosinas van a reclutar aquí a los neutrófilos. Por otro lado, este receptor activado también activa la producción de péptidos antimicrobianos con la finalidad de que, como les dije anteriormente, eliminar a las bacterias. Entonces vemos aquí el papel de la interleucina 17 y también de la anterior, la interleucina 1. Aquí vemos, esta imagen ustedes también lo deben haber visto en la práctica, ¿no? Y esa, bueno, ahí está el título del artículo científico, ¿no? Staphylococcus aureus versus osteoblastos, ¿no? La relación consecuencia en osteomielitis. ¿Qué se refiere? Bueno, Staphylococcus aureus no solamente produce infecciones a nivel de la piel, inclusive puede llegar a producir algunas infecciones osteoarticulares, a nivel de hueso, articulación. Las más comunes son la osteomielitis y también la artritis, puede afectar entonces a nivel de hueso. Aquí tenemos un ejemplo de osteomielitis postquirúrgica. Sí, después de una cirugía hay un peligro de que, por ejemplo, Staphylococcus aureus, ¿no?, pueda ingresar y producir una infección conocida, llegar hasta el hueso y producir una osteomielitis postquirúrgica. También tenemos, por ejemplo, otra que es la osteomielitis aguda, hematógena, ¿no? Bueno, en este caso, la infección ósea, la osteomielitis va a ser causada por la diseminación de esta bacteria a través del torrente sanguíneo, alcanzando lo que es el hueso, ¿no? Y causando una inflamación aguda del hueso. Aquí se han colocado algunas imágenes que provienen de este artículo justamente. Aquí podemos ver el mecanismo, cómo la bacteria, esta de aquí representa la bacteria, estos pocos, ¿no? Consiguen ingresar al interior de los osteoblastos, utilizando justamente sus factores de virulencia. Una vez que consigue ser internalizada, esta es internalizada en una vacuola, consigue ser ingresada al interior del osteoblasto en una vacuola. ¿Y qué puede suceder?
La bacteria, una vez que está en el interior del osteoblasto, puede escapar de la vacuola, puede escapar de la vacuola, o puede justamente a la membrana vacuolar y conseguir escapar, ¿no?, de esta vacuola y justamente persistir en el interior del osteoblasto. Ahora vamos a pasar a terminar esta parte para entrar a infecciones sistémicas. Como les decía, la bacteria puede ingresar aquí a los osteoblastos, ¿no? Puede permanecer dentro de la vacuola o puede salir de la vacuola y permanecer, ¿no?, de forma interna en esta célula. Aquí también, estas son imágenes del artículo anterior, como les decía, inclusive aquí ustedes obtienen el DOI para que ustedes, si gustan, puedan entrar y revisar rápidamente el artículo. Aquí tenemos dos imágenes. Bueno, esta imagen muestra cómo Staphylococcus aureus induce a la inflamación ósea al activar a las citocinas, a las quimiosinas, factores de crecimiento, es decir, activa a distintos componentes, ¿no?, inmunitarios. O sea, aquí vemos cómo ingresa la bacteria, estos poquitos de Staphylococcus ingresan, ¿no?, al interior de los osteoblastos. Van a inducir la producción y secreción, nuevamente estoy repitiendo, de citocinas, quimiosinas, factores de crecimiento, pero lo induce por una finalidad, no por gusto, no induce justamente o activa, ¿no?, a estas citocinas, quimiosinas. Su finalidad justamente es inducir la inflamación, ¿no?, la inflamación de estas células óseas o llamadas osteoblastos. Aquí también podemos observar justamente Staphylococcus aureus puede producir tanto necrosis como también apoptosis de estas células óseas, de estos osteoblastos, ¿no? Necrosis a través de su factor de virulencia, el PSMS, que son péptidos surfactantes, entonces produce la necrosis de esta célula ósea. Y por otro lado, también puede producir la apoptosis, ¿no?, la apoptosis de esta célula ósea a través de la activación de las caspasas. Sí, como se chorrea por ahí afuera. Se rompe, pero quedan restos y esos restos infectan a los demás. Entonces eso se limita. Entonces les decía que Staphylococcus aureus también puede causar la necrosis de los osteoblastos, ¿no?, así como también la apoptosis. Entonces, al inducir la destrucción de estas células, ¿no?, esta bacteria consigue, una vez que ingresó, consigue salir de estas células son destruidas y se dirige hacia otros osteoblastos que están sanos, ¿no? Se dirigen a invadir otras células óseas. Bueno, entonces de esa forma básicamente es su diseminación, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí hemos visto la parte de la semana 12 que quedó pendiente. Aquí voy a un ratito a suspender. Entonces vamos a ver el día de hoy infecciones sistémicas y de sistema nervioso. Por eso yo no me salí, yo de frente me fui en un seminario. A ver, entonces son varias las infecciones a este nivel, infecciones sistémicas y sistema nervioso central, ¿no? A ver, ¿cuáles son los objetivos básicamente de esta sección? Primero, explicar las características generales de las infecciones sistémicas y también infecciones a nivel del sistema nervioso central. También es importante que ustedes identifiquen los principales agentes patógenos, ¿no?, los agentes causales que producen este tipo de infecciones, tanto sistémicas, infecciones exantémicas y infecciones, como les decía al inicio, a nivel del sistema nervioso central. ¿Exantémica qué significa? Que se producen exantemas en la piel, sarampión, es una herpes, es una infección exantema. Los exantemas. Vamos a comenzar con las infecciones sistémicas, ¿ya? Aquí. Entonces, el contenido se va a dividir en tres partes. Primero las infecciones sistémicas, luego vendrán las exantémicas y finalmente las del sistema nervioso central. A ver, comenzamos entonces con las sistémicas. Bueno,
hay varias patologías que se encuentran dentro de lo que hablamos como infecciones sistémicas, ¿no? Estas patologías, ¿no? Estas patologías pueden producir una variedad de síndromes febriles. Cuando hablamos de justamente estas infecciones sistémicas, tenemos a estas patologías que pueden producir infecciones febriles, desde un síndrome febril itérico hasta un síndrome febril itérico, un síndrome febril hemorrágico, hasta un síndrome febril con compromiso neurológico, ¿no? O también síndrome febril con erupción térmica, ¿no? Y aquí tenemos algunas que ustedes ya conocen, están haciendo seminario. Tenemos aquí a dengue, a zika, chikungunya, malaria, ¿no? Leptospirosis, pestes, hay varias, ¿no? Varias infecciones sistémicas que se relacionan también con síndromes febril, ¿no? Algunas de estas infecciones, ¿no?, se pueden producir particularmente en trópicos o en lugares con climas calurosos, ¿no? Y las variantes de estos patógenos, ¿no?, o estos patógenos, mejor dicho, van a variar según su nicho ecológico y social. Bueno, la etiología puede ser parasitaria, como el caso de malaria, puede ser bacteriana, como el caso de leptospirosis, bartonellosis, peste, también puede ser virales, ¿no? Una etiología viral que produce dengue, chikungunya, zika, fiebre amarilla, también puede ser producida por rickettsia. Las rickettsia vienen a ser bacterias muy pequeñas y no forman esporas. A ver, vamos a comenzar entonces a hablar de infecciones sistémicas. Tenemos aquí a la listeriosis, es el nombre de la enfermedad, esta es producida por la bacteria Listeria monocytogenes. Esta es una bacteria gram positiva, es un patógeno oportunista intracelular, ¿no? Es anaeróbico, se puede multiplicar en macrófagos y también en otros tipos celulares, en otras células, ¿no? Aquí hay algo importante: esta bacteria puede atravesar la barrera intestinal, ¿no? Puede producir aquí un síndrome gastrointestinal, ¿no? Cuando justamente afecta a este nivel del intestino. Cuando llega a sangre, porque esta bacteria puede llegar a sangre, puede atravesar aquí la barrera hematoencefálica. Estando en sangre, se puede diseminar y puede atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces aquí se puede producir una infección, por ejemplo, a nivel de las meninges. Y en mujeres embarazadas, ¿no?, o gestantes, puede atravesar la barrera placentaria, ¿no?, produciendo abortos espontáneos o infecciones inclusive en el neonato. A ver, acá hay la siguiente imagen donde podemos observar mejor, ¿no? Como les decía, bueno, ¿no? La Listeria monocytogenes puede atravesar ya sea la barrera gastrointestinal, puede llegar a sangre y también atravesar la barrera hematoencefálica o inclusive en mujeres embarazadas la barrera placentaria, ¿no? ¿Y cómo ingresa a nuestro organismo? Sería la pregunta. Ingresa vía oral a través de comida, por ejemplo, de los alimentos. Aquí ustedes lo observan, aquí está ingresando a través de los alimentos. Entonces puede llegar, como les dije, al intestino, una vez que se consume alimentos contaminados con esta bacteria. Esta llega al intestino y puede producir una gastroenteritis, ¿no? Puede producir diarrea, puede producir vómitos, no hay fiebre, pero sí una afectación a nivel gastrointestinal. Como les decía, desde el intestino puede llegar a la corriente sanguínea, ¿no? Y en sangre estamos hablando de infecciones sistémicas. Cuando hablo de infecciones sistémicas son aquellas que se van a diseminar, no estamos hablando de nivel sistémico. Entonces, estando en sangre, puede llegar a hígado, puede llegar también a vaso, ¿no? E inclusive por vía linfática puede llegar a los nódulos linfáticos mesentéricos, ¿no? Y aquí, inclusive ya estando en sangre, también puede producir una septicemia. En sangre, al fin y al cabo está en sangre, ¿no? Cuando tiene una septicemia. Y lo que les mencionaba también, ¿no?, en la diapositiva anterior, que una vez que está en sangre, se puede diseminar justamente a esos órganos que les decía, y también inclusive a los linfáticos, pero también puede llegar al cerebro, porque atraviesa la barrera
hematoencefálica y puede producir, por ejemplo, meningoencefalitis, cuando ya atraviesa la barrera hematoencefálica. Y lo que les mencionaba ya en mujeres gestantes, atraviesa la barrera placentaria, ¿no? Y como les comentaba, puede producir abortos espontáneos, ¿no? E infecciones neonatales, a nivel del neonato. Aquí algo importante. Listeria monocytogenes tiene la capacidad de infectar células justamente en el huésped y moverse intracelularmente. ¿A qué me refiero con moverse intracelularmente? Voy a poner aquí esta tablita, que es una tablita de los factores de virulencia. Bueno, antes que nada, vemos, ojo, estas imágenes son parecidas. Creo que son de diferentes autores, de diferentes fuentes bibliográficas. Pero jamás. La pregunta sería, ¿cómo ingresa la bacteria a la célula huésped? Creo que la respuesta es bien obvia, a través de sus factores de virulencia, como lo hacen diferentes bacterias que ya hemos visto. La pregunta sería, ¿cuáles son estos factores de virulencia? Porque cada bacteria tiene factores de virulencia específicos. Algunas pueden tener algunos factores parecidos. Pero bueno, en el caso de esta bacteria, de Listeria monocytogenes, ¿qué factores de virulencia le permiten adherirse e ingresar a la célula huésped? Aquí tenemos justamente los resumidos de esta tabla. Tenemos la internalina A y la internalina B. Y si ustedes lo ven, observan, ahí está con estas siglas: LNLA, LNLB, no es L, perdón, internalina, I mayúscula, estoy llamando L. ¿Se acuerdan? A veces en memoria tenemos tanta información que es internalina. Acuérdense de internalización. Van a internalizar, la bacteria se va a internalizar, ¿no? En la parte interna de su célula huésped. Entonces, una vez que la bacteria ingresa a través de estos factores de virulencia, es importante saber la adhesión y entrada a la célula huésped, esta ingresa en una vacuola, es internalizada en una vacuola o fagosoma, y una vez ya en el interior de la célula, esta bacteria hace uso de otros factores de virulencia, que está la listerioricina o LLO, también ustedes observan acá en los gráficos, LLO, la listerioricina O, que justamente va a formar una especie de poros a nivel de la membrana, y también hace uso de otros factores de virulencia, las fosfolipasas, PLCA, PLC, fosfolipasas. Entonces, con ayuda de estos factores de virulencia, consigue escapar de este fagosoma, de esta vacuola, destruye la membrana, acá se ve mejor, destruye la membrana y la bacteria sale. La bacteria sale. Aquí está libre y suelta la bacteria en el citoplasma de la célula huésped. Y nuevamente utiliza otro factor de virulencia, en este caso ACTA, vamos a decir. Acta. ¿Y cuál es la función de este factor de virulencia? Ojo, todos estos son factores de virulencia de la bacteria que pertenecen a la bacteria. Entonces, este factor de virulencia hace uso de las actinas. ¿Qué son las actinas? Son estructuras del citoesqueleto. Entonces, utiliza estas actinas del citoesqueleto, las polimeriza estas estructuras de actina, ¿no? Y forman una especie de colas de actina. Ya las colas de actina lo hemos hablado en otras bacterias, ¿no? Entonces van a polimerizar estas actinas que se adhieren aquí a la bacteria y forman una especie de cola para la bacteria. ¿Y por qué creen? La bacteria no va a polimerizar por gusto estas actinas, ¿no? Lo hacen siempre en pro que sea para ella, beneficioso para ella. Entonces, ¿cuál sería la función de las colas de actina? El nombre ya es una ayuda, cola. Para movilizar. Para la movilidad. Entonces,
estas colas de actina, que va a estar adherida a la bacteria, le permiten movilizarse dentro de la bacteria e inclusive forma una protrusión. ¿A qué me refiero con protrusión? De la membrana de la célula huésped, como una especie de saliencia, ¿no? De tal forma que esto va a facilitar su ingreso al interior de otra célula huésped. Entonces, de esa forma la bacteria se va a ir movilizando de una bacteria a otra, pero si ustedes observan, internamente. ¿Y por qué lo haría internamente? Se está infectando una célula a otra, pero ella no sale, vamos a decirlo, a la superficie, ¿no? Está internamente. ¿Por qué creen? ¿Quién tiene eso? Se está escondiendo. ¿Y de quién se estaría escondiendo? Del Ya. De la respuesta inmune. Hablamos macrófago, es una respuesta inmune innata, ¿no? Macrófago es innato. ¿Sí? Es un mecanismo de evadir. Se está evadiendo, está desapareciendo. No estoy para nada, estoy aquí escondida. Está escondida dentro de la célula, justamente para evitar ser reconocida por alguna célula del sistema inmune innato, por anticuerpos también, ¿no? Entonces ella está escondida, es una bacteria intracelular, ¿no? Entonces aquí vemos claramente, ¿no? Bueno, y una vez que ingresa a la célula vecina, en la misma historia, entra dentro de una vacuola, inclusive esta vacuola llamada también vacuola secundaria, la primaria sería la primera vacuola del feto, la primera vacuola de esta primera célula, ¿no? Entonces, inclusive aquí esta presenta una membrana más gruesa, pero no hay problema, ¿no? La membrana es más gruesa que la anterior, no hay problema porque tiene los factores de bioluminescencia que ayudan justamente a formar estos poros, ¿no? Y de esta forma destruir a esta membrana vacuolar. Se habla de vacuola o de fagosoma, ¿ya? Igualmente, ¿no? Luego escapa, forma las colas de actina y así va infectando de forma intracelular una célula, ¿no? La historia tiene también un fosfato. Ese tiene fosfato bastante espacio. es como parecido a lo que se esconde dentro de la célula. O sea, el fosfato de la bacteria hace que ese ingrese ¿Cómo te lo voy a pasar? No, Se corta de nuevo. Ajá, es parecido. No, canal. La pregunta sería, yo te la haría a ti. ¿Es de esa forma intracelular? Porque se puede correr también, se puede escapar también de otra forma. Es intracelular, solamente es un microorganismo que solamente infecta intracelularmente. Sería una pregunta para ver si me da. Ya, primero el vídeo. Porque, ojo, no es el único mecanismo, ¿ah? No es el único mecanismo. Esta es una bacteria intracelular. Conéctalo, No es el único mecanismo, no estoy hablando de esta bacteria, sino de varios mecanismos para evadir la respuesta inmune. Aquí, esta imagen es parecida, esta es una imagen de otra fuente bibliográfica, ¿no? Igualmente vemos cómo la bacteria ingresa utilizando esta internalina